Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Ya sabes, de mi parte siempre recibe un abrazo y todas las bendiciones que nuestro Dios tenga para ti y tu familia. Que sigamos cuidándonos siempre y que estemos muy hambrientos y ansiosos de aprender de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, vamos con una lección más de este maravilloso libro de Primero de Reyes que nos trae unos tesoros increíbles, hablando del carácter, hablando de la manera en que se manifestaron cada uno de estos personajes, tanto en esos valles terribles de la vida, como en esas cúspides también, ¿no? Donde vemos actos de fe increíbles que nos motivan, pero pues también enseñanza para experimentar en cabeza ajena, ¿no? Y no ser tan inocentes o tan descuidados de creer que a mí no me va a suceder, a mí no me va a pasar, porque pues ese yo creo que sería nuestro primer error, ¿no? Y en esta ocasión traemos la historia de dos reyes, un rey de Israel, otro rey de Judá, y como sabes en la historia, pues los reyes de Israel, esos siempre hicieron lo malo delante de Dios. Ahí sí no hubo uno salvable, si no mal recuerdo, y si no me corriges, me ayudas con eso, pero todos hicieron lo malo delante de Dios. Y los reyes en Judá, uno hizo bien, uno hizo mal, uno hizo bien, uno hizo mal, y iban en subida y bajada de generación con generación, ¿no? Y a veces, a lo mejor a toda una generación le tocaba un buen rey, y de repente a la que sigue uno malo y uno bueno, y así se la llevaron. Entonces, aprendemos de todas estas historias. Pero fíjate que en la lección de hoy vamos a ver, te digo, estos dos reyes, y la verdad es que tomé dos pasajes centrales, uno por cada historia, porque la verdad, aunque van ligadas, sí quería hacer un poquito de diferencia. Así que me permito leer el versículo clave y lo demás que sigue. Y la lección, para empezar, se titula Empezando bien y terminando mal, porque creo que en muchas ocasiones esa es la historia, ¿no? De muchos. Ya ves que tenemos dichos en México, ¿no? Como arranque de caballo y parada de mula, ¿no? O que es pura llamarada de petate, porque prendió y de repente de la nada se apagó. Pues algo así más o menos me vino a la mente cuando estaba preparando este estudio, empezando bien y terminando mal. Y vamos a ver la historia de estos reyes que uno de ellos siempre estuvo mal, definitivamente, el de Israel, pero el rey de Judá, Asa, él empezó muy bien y terminó mal. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, y los versículos que yo tengo como versículos claves son el versículo 18 y 19 y el versículo 25 y 26. Vamos a darle lectura. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y encargó a uno de sus funcionarios que le enviaran todo a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío de regalo plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Ese es el primero. El siguiente pasaje es el versículo 25 y 26 de Primero de Reyes 15. ¿Ok? Vamos a darle lectura ahora. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados de Jeroboam, Jeroboam cometer a Israel. Entonces, tenemos estas dos historias, y como te digo, uno de ellos empezó bien, terminó muy mal, el otro de plano nunca despegó, siempre volando raso. Después de eso, pues vienen nuestros personajes principales, que por un lado es el rey Asa y el rey Ben-Hadad, que es la primera historia que tenemos, y la segunda es Nadab y el rey Baasa.
¿ok? Que son quienes conforman esta historia. ¿Qué es lo que podemos observar nosotros en esta ocasión? Que la perseverancia y fe son elementos fundamentales en la carrera de la vida cristiana. Que la perseverancia y fe son elementos fundamentales en la carrera de la vida cristiana. ¿Cuál es nuestro objetivo general en esta oportunidad? Entender que nuestra relación con Dios no es algo pasajero que debemos abandonar o dejar de dar importancia. Otra vez lo repito, entender que nuestra relación con Dios no es algo pasajero que debemos abandonar o dejar de dar importancia. Creo que esta fue la falla de ambos reyes, obvio, porque a pesar de que no tengan un trasfondo, no tuviéramos nosotros un trasfondo sencillo o un contexto fácil de familia o de decisiones propias, al final siempre está en nuestras manos nuestra historia con Dios. Y tanto el rey Asa como el rey Nadab, los dos tenían en sus manos su historia con Dios. Y Asa lo hizo muy bien, empezó haciendo unas reformas increíbles. Nadab, por su parte, siempre hizo lo malo delante de Dios. Dice, siguió los caminos de su padre. Entonces, a pesar de tener la oportunidad de hacerlo bien, no lo hizo. Reinó un año en realidad, pero como tomó parte de un año y de otro año, lo tomaron como si hubieran sido 2 años, pero en realidad solamente reinó 1. Y Asa no, Asa sí reinó muchísimo tiempo, pero sus últimos años ya fueron años de declive espiritual, de algunos temas que vamos a ver ahorita, pero que lo terminaron él por decisión propia, alejándose de Dios. Y vamos a hablar un poquito de eso. Pero hablando de este tema, de empezar bien y terminar mal, quiero contarte la historia de un presidente, el presidente Idi Amin. Yo creo que si tenemos por ahí algún fanático de la historia más o menos moderna, contemporánea de los 70s para acá, a lo mejor le tocó escuchar de este señor o ya más al presente en algún documental, hablar de este presidente que estuvo reinando, pues sí, al final vamos a llegar a ese punto, pero fue presidente, en Uganda de 1971 a 1979. Un hombre revolucionario militar que se gana el aprecio del pueblo porque venía de un trasfondo muy humilde. Él representaba a ese hombre trabajador de Uganda que le echa ganas, que se esfuerza por arar la tierra, por salir adelante, que de repente tenía sus bemoles, tenía sus oscuridades, pero que parecía que quería hacer las cosas bien y empezó a gozar, fíjate, del favor del pueblo cuando empezó él un tema de un golpe de estado contra el presidente anterior. Una, porque lo había descubierto haciendo por ahí algunas trampas, pero otra porque supuestamente quería el bien del pueblo, quería el bien de la nación y eso le ganó el favor de todos. Además que a la gente no le gustaba el presidente anterior, no lo querían, la verdad. Y pues aprovechando el pánico, ¿no? Como decimos, pues le hacen un golpe de estado y sube Idi Amin como presidente, prometiendo unas elecciones libres y limpias y que él dejaría esa presidencia interina en lo que se estabilizaba el país, pero que mientras habría que tener como presencia militar dentro de la política para resguardar el orden de la nación y que esto no se echara a perder y que pues siguieran adelante. Pero la realidad es que en muy poco tiempo probó las mieles del poder y empezó a desviarse. Al principio sí, comenzó a cumplir sus promesas, liberó presos políticos, empezó a hacer reformas importantes en el país, trató de llevarlo a los primeros lugares en África como nación, pero cuando empezó a haber oposición, cuando empezaron a vérsele las costuras, como decimos, a Idi Amin, empezó a tomar represalias bastante duras, empezó a desmantelar el parlamento, empezó a desmantelar el sistema judicial. Después de eso prohibió los partidos políticos, estableció su presidencia como vitalicia y al rato ya se hizo llamar su excelencia y de ahí de verdad casi se nombró el dedo chiquito de Dios, o sea, era el merecedor por naturaleza del poder y del reinado en Uganda.
al grado de que su gobierno se vuelve no solamente una tiranía, sino uno de los gobiernos más crueles y sangrientos de la historia. Al final se habla de 500,000 víctimas de su dictadura. Imagínate nada más a cuánta gente mandó a masacrar y asesinar. El apodo que se ganó al final de su tiempo fue el del carnicero de Uganda. Y empezó muy bien. Empezó como esa promesa de libertad y de justicia para el pueblo de Uganda y terminó siendo su propio verdugo. Termina exiliado y deja ahí su historia como presidente, pero ya falleció. Pero a lo que te quiero llevar es que empieza bien y termina mal. Y tristemente es la historia de muchos. Tristemente es la historia de muchos que empiezan bien y terminan mal, porque al paso del tiempo, al andar en la vida, en el camino, se van tomando malas decisiones, se van teniendo pensamientos equivocados, la vida no está bien cimentada en la roca, que es Jesús y en su palabra, y de ahí empezamos a desviarnos, que ya platicarás más de eso en tu semilla en casa, porque no queremos tomar tanto tiempo con la aplicación, que sí lo trataremos por encimita, pero lo más padre en cuanto a la aplicación espiritual y a la vida, lo vas a ver ahí en tu semilla en casa, ¿ok? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el pasaje que es Primero de Reyes, capítulo 15, versículos desde el 9 hasta el 32. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era Maaca, nieta de Absalón. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas, de los santuarios paganos, y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata y el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar este resumen del reinado de Asa y con este buen arranque, con esta mentalidad distinta, porque obviamente él venía de un contexto no tan bueno, ¿ok? Pero él sí hace ese cambio y hace reformas muy importantes en la nación completa, poniendo a Dios en el lugar que lo tenía que poner y quitando todo lo que tenía que quitar. Algunas de las reformas, y no me quiero perder, así que quiero que las podamos leer un poquito. Pero una de estas primeras reformas fue quitar todo esto obsceno, pagano, todos estos rituales que tenían que ver con temas sexuales por esta diosa, que fueron instituidos una generación atrás. Y acompáñame un capítulo atrás, al capítulo 14, versículos 22 al 24. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo ante los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Imagínate nada más. Esto fue algo que se permitió durante el reinado de Roboam. Entonces, viene él de vivir de esta manera, de ver estas situaciones, pero de entender que las cosas no eran así. De entender que había un Dios verdadero al cual amarle y temerle. Y empieza con este tipo de reformas
de estas situaciones tan terribles y detestables que estaban pasando. Y lo sorprendente es que el escritor del libro de Reyes deja bien en claro que estas prácticas eran de esas naciones de antes de cuando entraran a la tierra prometida, que Dios les dijo: nunca hagas, no vayas a seguir este ejemplo. Y mira, siglos después, ahí están ellos haciendo exactamente lo que hacían aquellas naciones. Y me gusta lo que dice, o cómo lo compara, pues provocaron el enojo del Señor con los pecados que cometieron, pues aún eran peores que los pecados de sus antepasados. O sea, estaban de mal en peor. Y este es el contexto de vida de Asa. Y cuando Asa toma el reino, empieza a hacer reformas importantes. Y lo primero que hace es quitar esto. Es quitar estos cultos paganos, estos lugares altos, estos lugares debajo de los árboles frondosos. O sea, imagínate nada más, en cada colina había un tema pagano. Debajo de cada árbol frondoso, un tema pagano que tenía que ver con esta diosa y con el culto a ella, que tenía que ver con la prostitución de hombres y de mujeres. Era un desastre de nación. Era un desastre de nación cuando Asa toma el reino y hace un corte de caja y dice: a ver, hasta aquí llegó esto. Y entonces saca todo eso y aún, fíjate, el peso que puede tener nuestra propia sangre, y estamos hablando de su abuela, le dice: a ver, abuela. Y le quita a ella el título de reina madre, porque ella quería seguir moviendo los hilos detrás de todo lo que pasara enfrente del pueblo. Ella quería seguir teniendo este estatus, ella quería seguir disfrutando de este estilo de vida, y dice que Asa fue capaz de quitarle a su abuela ese título que se nombró, ¿no? Que se puso ella misma como reina madre. Y dice en el versículo 13: hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Y esta señora era la nieta de Absalón, el hijo rebelde de David. Entonces, ella era bisnieta de David. Entonces, Asa era como tataranieto de David, más o menos, si no me equivoqué con las secuencias de genealogía. Asa era tataranieto de David y su abuela era la bisnieta de David, o creo que ya me equivoqué, pero era de ascendencia de David. Y ella hizo las cosas terriblemente mal y vivió también en este estilo. Imagínate una abuela así, una abuela así, de terrible la señora en todos los sentidos. Qué crianza. De por sí decimos que los abuelos malcrían a los niños. Imagínate esta señora al cuidado de estos pequeños, ¿no? O de Asa cuando era pequeño. Qué cosas no vio y vivió, pero él hace este corte y aún le dice: ¿sabes qué, abuelita? Te quiero mucho, pero esto es inaceptable. Y como rey se acabó. Y quita todas estas cosas que tenía ella, este poste obsceno que dice aquí el pasaje, lo quema, y este lugar en donde lo tira, que dice que lo quemó en el Valle de Cedrón. El Valle de Cedrón era el tiradero de la ciudad. O sea, no creas que dejó rastro de esto en la ciudad, va hasta el tiradero de basura de la ciudad y allá lo quema y se deshace de todas estas cosas. Bueno, quiero aprovechar este espacio antes de que hablemos de este declive que empieza, porque Asa hizo otras cosas más. Asa hizo otras cosas muy importantes y están en el segundo libro de Crónicas, porque ya sabes que mucho está en el libro de Reyes, primero y segundo de Reyes, y te dice: las demás cosas que hizo el rey fulanito están escritas en el libro de las Crónicas de los Reyes. Bueno, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, encontramos el detalle de la vida y obra de Asa. Entonces, acompáñame por favor al capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. 2 libros adelante, segundo de Crónicas 14, y vamos a ver algunos versículos salteados nada más para asentar lo que este hombre logró hacer en sus tiempos buenos, en su momento de brillo, en su momento de ese primer amor o de esa espiritualidad
que tenía. Y como te digo, mientras hacemos esos breviarios de aplicación a nuestra vida, cuando nosotros estamos en ese primer amor, en ese conocimiento de Dios, en esa novedad del Espíritu Santo y de congregarnos y de tener hermanos en la fe, hermanas en la fe, muchos de nosotros hacemos reformas tremendas en nuestra vida, hacemos cambios trascendentales, hacemos cambios de 180 grados en la casa y quitamos las cosas que sabemos que no le hacen bien a nuestros hijos. En nuestra propia vida quitamos vicios, quitamos este tipo de deseos y de cosas que no están bien para irnos en pos del Señor y arreglar nuestras vidas delante de Él y que sean agradables a Él. Y hay mucha gente que hemos conocido que de verdad nos sorprende su vida espiritual porque despegan increíble y van pero volando, corriendo en las cosas del Señor. Y hasta ahí todo va bien, como en el caso de Asa, porque algunas otras reformas que hizo. Bueno, segundo de Crónicas, capítulo 14, versículos 4 al 6. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor. Híjole, imagínate, perdón que haga la pausa. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor. Es una orden del rey. Es: deja tu culto pagano, deja de hacer lo que estás haciendo y me enfocas en quien me tienes que enfocar. O sea, era una orden del rey. Así que se acabaron esos cultos, se acabaron esas prácticas, ya eran inaceptables, ya eran anticonstitucionales, como quieras llamarle, ya no estaban permitidas. Y dice: la orden es, ahora buscas del Señor, y volvemos a institucionalizar, volvemos a poner todo el culto del Señor al 100 para que la gente siga esto, ¿va? Asa también quitó los santuarios paganos y los altares de incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. ¡Wow! ¡Qué increíble tiempo!, ¿no? ¡Qué increíble tiempo en que nosotros, en medio de las pruebas también, en medio de las luchas, que enfocamos nuestra vida en el Señor! Dios nos da ese tiempo de descanso, de refrigerio, para poder enfocarnos en Él. Para poder, después de que Dios hace que pasemos por ese tiempo de reformas en nuestra vida, que no son sencillas, porque te aseguro que de repente han de haber sorprendido gente que quería seguir con esas prácticas, su abuela que seguía también con sus cosas locas, y de repente era volver a meter a todos en cintura, meter a todos en el redil, y que a veces tenemos que hacer lo mismo con nuestra vida, que batallamos y corregimos nuestra vida y corregimos a lo mejor la vida de nuestros hijos, de nuestra pareja, y tratamos de enfocarnos, y cuando logramos hacer esto, de que ya estamos todos en sintonía, qué padre que venga este tiempo de descanso, ¿no? Que venga este tiempo de refrigerio, como le pasó al pueblo de Judá, de que hubo esa tranquilidad, pudieron reconstruir las ciudades fortificadas, pudieron hacer este tipo de obras públicas y estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios les había dado descanso de sus enemigos, incluyendo obviamente Israel, pero incluyendo las naciones alrededor. Entonces tuvieron el favor de Dios para que se pudieran enfocar en Dios. ¡Qué padre que podamos tener esos tiempos en que todo está bien y nos podamos enfocar en Dios, y que Dios lo hace con ese propósito, enfocarnos en Él! Vamos a seguir leyendo. Ahora vámonos ahí está bien, esas fueron unas reformas que hizo él. Ahora, vámonos al capítulo 15, está ahí luego, versículos del 10 al 15, porque ahora vamos a hablar también de esto, de un pacto que hace Asa, porque te digo, estaba enfocado en Dios. Capítulo 15, versículos del 10 al 15, dice así: la gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera, durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que habían tomado en la batalla. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven o anciano, hombre o mujer.
Con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Todos en Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron, y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. ¡Qué increíble escena acabamos de leer! Hicieron un pacto de todo corazón y estaban felices de hacerlo, felices de poder buscar de Dios, y llegaron a tal compromiso por ver el ejemplo de Asa, por las reformas que hizo Asa, que dijeron, a ver, y el que no lo cumpla, lo siento, pero no tiene lugar, no solo en el pueblo, no tiene lugar en este mundo, porque qué cosa más maravillosa hay que seguir al Señor. Entonces dice que hombre o mujer, joven o anciano, que no siguiera los mandamientos del Señor y no buscara a Dios de todo su corazón, sería ejecutado. ¿Está drástico? ¿Está drástico? Imagínate que eso sucediera hoy en día, olvídate, pero bueno, ni para qué me tomo el tiempo en eso, ¿no? Pero qué increíble corazón y voluntad de seguir al Señor por lo que este hombre revolucionó. La pregunta de aplicación, ¿qué tanto nosotros hemos sido esos agentes de revolución en nuestra casa, en nuestra familia? Que nuestra propia familia diga, no hay cosa mejor que seguir a Dios. Estamos gozando de Dios en nuestra familia porque quien sea cabeza de casa nos está llevando en ese camino. Estamos disfrutando a Dios y Dios está permitiendo que tomemos la oportunidad, el tiempo, la ocasión de disfrutarlo. No solamente los domingos, sino en casa, con devocionales familiares, escuchando música cristiana y alabanzas en casa, pasando tiempo juntos en la hora de la comida, como familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto, Dios en medio de ello. ¡Qué increíble! Estas fueron de las reformas que hizo el rey Asa, así que imagínate qué bien comenzó. Vamos a regresarnos al capítulo 15 de Primero de Reyes. Nada más te quería llevar un poquito a que tuviéramos la fotografía más amplia de lo que estaba diciendo aquí cuando hizo todas estas reformas, pero creo que ya la tenemos completa, la fotografía. Bueno, hasta ahí todo iba bien. Pero pasan los años y entonces en el versículo 16 dice, hubo guerra constante entre Asa, rey de Judá, y Baasa, rey de Israel. El rey Baasa de Israel invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real y encargó a uno de sus funcionarios que le enviaran todo a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío de regalo plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Algo sucedió y no te sé decir si fue una prueba de Dios, si fue consecuencia de ese declive o de bajada de la vida de Asa, porque pasaron de ese tiempo de bonanza, de no tener problemas con sus enemigos, había ahora guerra constante con Israel, que al final eran los primos, pues, eran los vecinos, eran los hermanos de familia. Y eso hartó a Asa y toma una decisión terriblemente mal que lo lleva de ahí en adelante de bajada en su vida espiritual y como rey. Porque hace tres cosas mal. La primera cosa que hace mal es tomar oro y plata dedicados al Señor para pagar un soborno. Es la primera cosa que hace mal, que hace terriblemente mal Asa.
Otra es que dudó de Dios, desconfió de Dios. Si Dios ya le había dado tantos años de bonanza y de protegerlo de sus enemigos, de darle paz, ¿qué hacía que esta vez no fuera así? A pesar, como dice aquí, de que había guerra constante. Dios le iba a guardar. Pero no sé si Asa se desesperó, y de aquí me vienen un montón de aplicaciones y lo siento. ¿En qué momento a veces estamos bien y pasa algo en nuestra vida y estamos esperando que Dios nos responda al chasquido de los dedos y no lo hace y nos desesperamos y empezamos a tomar decisiones equivocadas que luego nos traen consecuencias terribles y llevan nuestra vida espiritual que iba de subida, la llevan de bajada? Porque esa decisión que tomé, eso que hice, en lugar de solucionar el problema, creo que está solucionando el problema, pero en realidad me está alejando de Dios. Está alejándome de esa cobertura, de ese lugar de bonanza, de paz que Dios tenía para mí desde hacía ya mucho tiempo y que estaba disfrutando. Y como cambian las condiciones, las situaciones, entonces viene esta situación que deja que se vea nuestra parte débil o deficiente, como decimos coloquialmente, que se nos vean las costuras. ¿Y qué es lo que le pasa al rey Asa? Entonces, primer cosa que hizo mal, tomar de lo dedicado del Señor para pagar un soborno, desconfiar de Dios y pedirle a este rey pagano que pelee, que rompa su pacto con el rey Baasa y cree una brecha para el rey Asa poder quitarle a Israel tierra prometida a Israel, de Judá a Israel. Hace esto. Entonces son tres cosas terribles que hace, porque dice después en el versículo 20, Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Hijón, Dan, Abel Bet Maacá, toda Cineret y toda la tierra de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó una orden por todo Judá, mediante la cual exigía a toda persona sin excepción ayudar a transportar las piedras de construcción y la madera que Baasa estaba usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la ciudad de Geba, de Benjamín y la ciudad de Mizpa. Qué increíble situación, porque como te digo, ahora provoca que con este soborno Israel pueda perder tierra que le fue dada en heredad por Dios. Son las tres cosas terribles que hace Asa y que paga por ellas terriblemente, que paga terriblemente por ellas porque dice el versículo 23, nomás para terminar la historia de Asa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los nombres de las ciudades que construyó, están registradas en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando esto sucede, cuando esto pasa, el rey Asa recibe de parte de Dios una reprimenda. Recibe de parte de Dios una llamada de atención terrible por lo que había hecho. Y Dios le demuestra que no estaba nada feliz, nada contento con lo que había hecho. Y Asa tiene una respuesta terrible para esto. Mira, acompáñame por favor otra vez al segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículos del 7 al 10. Dice, en ese tiempo, Ananí, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos.
Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Fíjate nada más. No le agradó al Señor esto que hizo Asa. Recibió la reprimenda del Señor, le dijo, de ahora en adelante estarás en guerra, pero lo increíble es que le recuerda el pasado, le dice, ¿qué no te acuerdas? ¿Cómo te libró el Señor de ese ejército tan numeroso y la manera gloriosa en que lo hizo? ¿Y cómo te atreviste a dudar de Él ahora y confiar en el hombre? No sabes lo que has hecho, Asa, le trató de decir Ananí. ¿Y cuál fue la respuesta de Asa? Asa se enojó tanto con Ananí por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. ¡Wow! Ya estamos viendo una cara completamente diferente, una situación completamente distinta. Se nos está convirtiendo en un tirano, en un dictador. Cuando todo estaba dirigido y dedicado al Señor, ahora hace las cosas en su propia fuerza, en lo que él tenía a la mano, por temor al hombre, confiando en el hombre y desconfiando de Dios completamente. Y ante la reprimenda se enoja y actúa de esta manera para con un siervo de Dios, que venía representando a Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Discúlpame ahí la interpretación, pero Ananí era el representante de Dios en ese momento, era su voz. Y haciendo esto, era como callar a Dios y ponerlo lejos de él y decirle, ¿sabes qué? Me tienes harto, no me interesa. Y lo pone en la cárcel. Y no solo lo pone en la cárcel, lo pone en el cepo, que es esta tabla en donde los colgaban de manos y de cabeza así en el cuello. Ándale, ahí lo pone. Estaba haciendo eso con Dios. Eso estaba haciendo Asa también con Dios, no solo con Ananí. Qué increíble. Y dice que después de esto empezó a oprimir a algunos de su pueblo. ¿A quiénes crees que oprimía? ¿A los que estaban esperando volver a vivir la vida loca? Claro que no. ¿A los que le daban por su lado? Claro que no. Empezó a oprimir a los que le recordaban su juramento. Empezó a oprimir a los que eran de testimonio completamente contrario a lo que él estaba haciendo. A eso se les fue encima. A esos es a los que empezó a cuestionar y a los que empezó a poner en la mira. Y la aplicación otra vez pudiera ser que cuando las cosas no salen al instante como queremos y como queremos que sucedan, pudiéramos tomarla con aquellos que nos recuerdan ese tiempo de fe. Aquellos que vienen y nos quieren dar una palabra de exhortación genuina, amorosa de la iglesia, amigos, hermanos en la fe, de decirnos, hey, ¿qué pasó contigo? Oye, ya no has ido a la iglesia. Y nos empecemos a enojar y echar culpas y a enojar con esa persona porque me está recordando lo que estoy haciendo mal. Y entonces en casa, si en casa siguen haciendo las cosas bien y yo ya no las estoy haciendo bien, ya he dejado esa relación con Dios, entonces en casa me lo recuerdan y, ya, cámbienle, ya, quiten esa música ahorita, hombre, todo el tiempo están oyendo alabanzas, ya, pongan otra cosa o apáguenlo. ¿Sí? ¿Me sigues? O no vamos a tener devocional. La verdad estoy muy cansado, mañana. Y empieza ese declive espiritual, que fue lo que le pasa a Asa. No me quiero tomar más tiempo con Asa porque viene la historia del rey Baasa, que la verdad es muy sencilla en el sentido de que hizo lo malo delante de Dios y tuvo juicio de inmediato en un año, ¿no? Pero con el rey Asa, pues sí vemos estas cosas terribles, ¿no? Dice que en su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa murió lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Bueno, esta parte que enfermó de los pies, la vamos a ver también acá en Crónicas. Acompáñame a 2 de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, o sea, se enfermó de gravedad en esta situación y un año después, se acabó. Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor.
sino que recurrió exclusivamente a sus médicos, así que murió en el año 41 de su reinado. Qué increíble el término de sus días, porque terminó lejos de Dios, enfermo y emberrinchado. Los que saben, los estudiosos de la palabra del Señor, dicen que el problema pudo haber sido un tema de gangrena, que en un año se lo consumió. Y fue algo terrible morir de esa manera. Y dice que aún así no buscó la ayuda de Dios. Prefirió seguir confiando en el hombre. Qué triste, ¿no? Ver todo esto maravilloso, me lo quiero imaginar con esta autoridad moral y espiritual, haciendo este pacto con todo el pueblo, y el pueblo tan feliz de ver estas reformas tan increíbles, y de pronto ver ese desgaste y ese viene a menos, hasta que ¡pum!, caemos en esta situación tan terrible y terminan sus días, ¿no? Es buena la historia, ¿verdad? Vamos a regresar, por favor, a Primero de Reyes. Para concluir con el pasaje, vamos a ver versículos del 25 al 32, que es el gobierno de Nadab. Ahí sí lo vamos a leer de corridito y rápido platicar de él. Dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados de Jeroboam, que Jeroboam hizo cometer a Israel. Tiempo después, Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de Gibetón. Baasa mató a Nadab en el 3er año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. En cuanto subió al poder, Baasa masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. Así ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo del Señor, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y los que hizo cometer Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Qué increíble que su vida fue tan corta, pues sí, porque hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y alguien conspira contra él, Baasa, y termina masacrando a toda la familia real, a todo lo que quedaba, y ahí termina una dinastía completa como juicio de Dios, pero otra vez, siendo que Nadab tenía todo para cambiar su historia, como lo hizo Asa, pero que al final, ya sabemos cómo termina Asa, pero que Nadab nunca ni tan siquiera lo intentó. Dice, siguió el mismo ejemplo de su padre Jeroboam, hizo lo malo delante de Dios y dejó que Israel hiciera lo que estaba haciendo, lo mismo, continuaron con eso mismo, y Dios se harta y pues permite que venga esta conspiración en la que lo matan, y este hombre, Baasa, termina con toda la familia real y con la intención de que nadie pudiera venir a reclamarle el reino y se viniera a vengar. Así es como termina una dinastía en Israel y empieza una nueva, la del rey Baasa, que ya no tiene nada que ver directamente con la descendencia de Salomón o de David en este caso, que ya es otra historia completa, ¿no? No quería tomar mucho tiempo con esta historia porque te digo, es muy rápida y pues va muy al punto de lo que tenía que pasar, ¿no? Pero la historia del rey Asa creo que tiene mucha enseñanza para nosotros, y como te digo, la revisaremos en más detalle en nuestras semillas en casa, porque creo que tendremos mucho para reflexionar, no solamente por el pasado, sino aún en nuestro presente y obviamente hacia nuestro futuro, porque ¿cómo nos gustaría terminar nuestros días? Nos gustaría terminar nuestros días como Pablo, que dijo, he corrido la carrera, he terminado, ya acabé
ya peleé la buena batalla, me espera la corona de justicia, estoy listo, o como el caso del rey Asa, que termina lejos de Dios, enfermo, y con toda esta situación tan terrible, a pesar de que empezó tan bien, ¿no? Y yo creo que pues lo contrario sería Pablo, que empezó tan mal y terminó tan bien, y el rey Asa empezó tan bien y terminó tan mal. Entonces, que obviamente nuestra historia sea con un final como el de Pablo, ¿no? Que terminemos con la confianza de que hemos hecho todo lo que estaba delante de Dios preparado para nosotros, y que nunca en ninguna situación seamos capaces de alejarnos de nuestro Dios. Te dejo porque hay que seguirle, entonces te esperamos en una próxima lección. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y ojalá que disfrutes mucho, como yo disfruté este pasaje, en Tu Semilla en Casa. Hasta luego. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.